la Biblia, como nosotros la tenemos ahora, sí, no ha sido así siempre, ¿no? Otra vez pasamos antropológicamente en cuestión de escritura, ¿no? De la piedra, ¿no? Los seres humanos comenzaron escribiendo en piedra, ¿no? Los documentos más antiguos de la humanidad, ¿no? Y estos no datan de mucho tiempo. Estoy pensando que de los más antiguos que tengamos deben de datar de, estoy pensando, no lo sé, 10,000 años antes de Cristo, ¿no? Unos 12,000. Otra vez, los documentos más antiguos en piedra no tienen más que ese tiempo, ¿no? Incluso los jeroglíficos, ¿no? Estoy pensando de los judíos, etcétera. No, o sea, son viejos, pero no son tan viejos. Entonces pasamos de la piedra, que fue el primer instrumento de escritura para el ser humano, de expresión, ¿no? De arte, de escritura, ¿no? Al papiro. El papiro, ¿no? Que es como esto parecido al papiro, que ese es un papel muy, muy rudimentario, demasiado rudimentario, nada que ver con lo que nosotros tenemos de papel ahora, ¿no? Que tardaba más o menos un par de años, yo creo. Entonces había que copiar y copiar y copiar cada 2 años, ¿no? Porque era como de unas raíces de un arbusto que crecía a las orillas de los ríos, ¿no? Y tiene también el nombre, sí, porque se empezó a producir en una área me parece, del Nilo, ¿no? Del río Nilo en Egipto, ¿no? Y de ahí se exportaba para muchos lugares, ¿no? El papiro, que otra vez yo le recuerdo, o sea, tardaba un tiempo, se hacían documentos, se empezaron a escribir cosas en estos, pero había que copiarlos cada vez, ¿no? De ahí pasamos, el papiro estuvo por un par de miles de años por ahí. Luego pasamos al pergamino, que el pergamino ya era piel, sobre todo de ganado menor, ¿no? De cabras, de ovejas, de mucho ganado menor, surgió el pergamino, que esto fue un avance impresionante en cuestión de la escritura y el desarrollo de la escritura en la vida del ser humano. El pergamino nos dio la oportunidad de tener un material que ahora podemos usarlo por más o menos 25 años. Ese es un super gol, porque esto con el pergamino también nos dio opción de, mire, lo que había de escritos antes del pergamino en los papiros eran muchos fragmentos de una cosa, fragmentos de otra cosa, fragmentos de otra cosa, y entonces había un fragmento por aquí, otro fragmento por allá, otro fragmento por allá. Con el pergamino se empezaron a hacer colecciones de estos fragmentos, ¿no? Entonces es con el pergamino, de hecho, que empezamos a tener como que la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento, completa, ¿sí? Completa, porque daba para más o menos 25 años, ¿no? El pergamino duró también por siglos en la historia de la humanidad, hasta que aparece el papel, ¿no? Mucho más tarde, inventado también por los chinos, la tinta, etcétera, y después, con la imprenta en el siglo XIV, con John Gutenberg, con Juan Gutenberg, ¿no? Alemán, pues es otra revolución, otra reforma en los medios de comunicación impresionante en la historia de la humanidad, ¿no? Estos libros gigantes, todavía hay algunas copias que los primeros libros impresos, ¿no? Cuando usted la imprenta en el siglo XIV, siglo XV, ¿no? Siglo XV, perdón, pues son Biblias, ¿no? Me parece que en Austin tenemos en una librería, la librería me parece de la ciudad, tienen una copia, ¿no? De estas Biblias que se produjeron unas cuantas, cuando se inventó la imprenta, ¿no? Ahora ya hablamos de los formatos digitales, súper loco, ¿no? Como estamos ahora, tenemos todo en la nube, ¿no? Ya no necesitamos cosas físicas, ¿no? Los libros, ¿no? El conocimiento está a un clic de distancia, ¿no? Contenidos impresionantes, ¿no? Pero le digo, sí, la escritura fue cambiando y tenemos que entender esto porque pasó lo mismo con la Biblia, ¿no? Entonces, se comenzó en la historia de la humanidad, antropológicamente hablando, se comenzó con dibujos, ¿no? Lo que se llaman dibujos, con las pinturas rupestres, ese tipo de cosas, ¿no? Después como pictogramas también sobre rocas, símbolos, ¿no? Los primeros que formalmente
desarrollaron un tipo de escritura, fue pues Babilonia, ¿no? Fue Mesopotamia lo que se llamó la escritura cuneiforme, ¿no? Algo parecido relacionado en Egipto, ¿no? Lo que llamamos los jeroglíficos egipcios, ¿no? De este lado, los mayas también tenían formas logográficas, ¿no? Formas simbólicas. Más tarde, el mismo pueblo de Israel, esta región de, ¿cómo se llama? Del Medio Oriente, ¿no? Lo que se llama las culturas semitas, desarrollaron también sus propios, formas de expresar, ¿no? Desarrollaron lo que se llama, ya otra vez letras como que más organizadas, ¿no? En hebreo le llamamos el alefato, ¿no? Como nosotros decimos el abecedario, ¿no? O el nombre de alfabeto, ¿no? Alfabeto es por la raíz griega, ¿no? De alfa, beta, gamma, delta, pero alefato es porque es ale, ¿no? En las letras en hebreo, o sea, la primera es la alef, ¿no? Y continúa con las demás, entonces se llama el alefato. Entonces, en Grecia es que encontramos un alfabeto propiamente dicho, los griegos, pero otra vez es todo un proceso, Y yo le recuerdo una vez más, y hasta el día de hoy tenemos algunos papiros, pergaminos, algunos documentos antiguos que están en arameo o en hebreo antiguo, en sus formas más antiguas, y que tenemos solamente consonantes, por ejemplo, ¿no? Consonantes. Y que otra vez tenemos como algo parecido. Esto no es la mejor foto que tengo y que encontré, pero otra vez no sé si alcanzo, no alcanzo a leer ahí, está muy chiquitito para poder leer un poquito, pero sí parecen puras consonantes, no parece un texto masorético. Voy a explicar cuando lleguemos más adelante un poquito sobre eso, pero era así, ¿no? Y otra vez los que se dedican a interpretar la Biblia van a estos, o sea, para tratar de qué dice realmente, van a estos, y es como que, y luego está todo junto, ¿saben? No es como que, no es como tenemos ahora que coma y un párrafo, otro párrafo, otra vez para ahorrar espacio, o sea, no había eso, hacías corrido, entonces hay palabras, o sea, termina una palabra y ya está comenzada la otra, y es dónde fue, es todo un proceso para la cuestión de la interpretación de la escritura, sobre todo las escrituras antiguas, pero otra vez tenía que ver con cómo la forma en que se hacía y cómo se acomodaban. Pero la Biblia como la tenemos ahora, pues no era así, ¿no? Muy más tarde, ¿no? Le empezaron a dividir, primero empezaron en el siglo VIII después de Cristo. Antes del siglo VIII, pues teníamos mayoría de los textos en hebreo, eran en hebreo antiguo, que eran solamente con consonantes. En el siglo VIII después de Cristo surge el texto masorético, que los masoretas le agregan este tipo como de vocales, como valores vocálicos alrededor para empezar a entender otra vez en estudios, sin explicar, se empiezan a agregar estos valores vocálicos, un punto, dos puntos, un signo arriba, abajo, depende de dónde esté el punto, es una A, una E, etcétera. Entonces empieza a sonar, porque los judíos lo hacían sonar, aunque eran consonantes, ellos en las consonantes tenían sonidos vocálicos, por supuesto, pero no eran escritos, entonces esto hizo más complejo todo, pero en el siglo VIII, ¿no? Tenemos valores vocálicos a los textos hebreos antiguos. En el siglo XII, siglo XIII, siglo XI, perdón, en el siglo XI, tenemos a Esteban Langton, el obispo de Canterbury, ¿no? Que fue canciller de la Universidad de París. Esteban Langton, que fue el que introdujo los capítulos, estos números que tenemos más grandes en la Biblia, ¿no? Entonces no había capítulos, o sea, si no había vocales, pero no, tampoco había capítulos, le agregaron capítulos, y todas estas cosas se fueron agregando para su entendimiento y para su estudio, para su entendimiento y para su estudio. Entonces, en el siglo XI se le agregaron los capítulos, más o menos otra vez, a veces en fechas puede ser dispararse para un lado o para otro, pero en fechas es en el 1228 es cuando aparecen los capítulos con Esteban Langton. En el
Entre el 1528 y el 1555 tenemos a Santos Paganini, ¿no? Santos Paganini, que es un judío converso, que más tarde se hizo dominico, es un judío que él es el que introduce los versículos, ¿no? Y otra vez con la ayuda, Robert Etienne hace una parte de ese francés, le agregan los versículos. Hoy en nuestros días, las Biblias más avanzadas, ¿no? Ahora no solamente dividen en capítulos y en versículos, se dividen en letras. Entre cada versículo hay letras A, B, C, D, E, dependiendo para cuestiones de estudio. En estudios ya mucho más profundos han agregado eso. Voy a pasar a cuestiones ya de interpretación y algunos principios muy básicos, pero muy, muy importantes. Primero, híjola, y quiero comenzar diciendo como para que entendamos esto, porque nos vamos a encontrar a la hora de hacer análisis bíblico muchos relatos, ¿no? Que es como que, bueno, ese relato sí pasó o no pasó. Sí, es un relato histórico o es no lo sé, un recurso literario, ¿no? Es una historieta, es un cuento, ¿no? Más que una historia como tal, y cómo el que sea una cosa u otra no pierde la cuestión esencial del valor y de la verdad que nos quiere presentar. Eso es muy importante. Otra vez que quiero apelar a lo mejor a algunas formas más actuales, no tan actuales, pero a lo mejor actuales a los que no sé, los cuentos del abuelo, por decir alguna cosa, o situaciones o historias familiares que hemos tenido, y que esas historias familiares o cuentos familiares, no sé si a alguno de ustedes le tocó que el abuelo, o tradiciones, ¿no? De la misma gente, a lo mejor del pueblo, que contaron una historia y que detrás de la historia, una historia que a lo mejor podía ser entretenida y viva y así, y que la finalidad de esta era dar una enseñanza, ¿no? Tenía una enseñanza, era como, si tenía que ver con animales, una fábula, ¿no? Y al final tenía una enseñanza, y mayoría de estas enseñanzas en cuestiones morales, de cómo comportarte, etcétera. Entonces, todavía en nuestros tiempos utilizamos mucho esto, sobre todo estoy pensando 30, 40, 50, 60 años atrás, ¿no? Hoy en día es mucho más complicado hacer esto, que a mí me parece que era una cosa maravillosa, pero contar historias y que detrás de la historia haya una verdad, algo que se nos enseña, algo que debemos aprender, algo que tiene un valor de verdadero. Entonces, por eso yo quiero puntualizar que, bueno, que exacto y verdadero no son lo mismo, ¿sí? O sea, hay cosas que son exactas, ¿sí? Y son verdaderas también. Hay cosas que son exactas y no son verdaderas. Hay cosas que son verdaderas y que no son exactas, ¿sí? Y cuando hablamos de algo exacto, es algo que se refiere a algo que es rigurosamente ajustado, preciso, puntual, justo, cabal, riguroso, estricto, correcto, fiel, que es palpable, que es evidente, ¿no? Entonces a eso le llamamos algo exacto, ¿no? Como qué hora es ahorita a las 9 de la noche, eso es exacto, ¿no? Bueno, otra vez, para mí, para usted son las 8, ¿no? Pero es exacto, ¿no? Dependiendo en la parte del tiempo que estamos midiendo, pero tenemos cosas que son exactas. No todo lo exacto es verdadero, ni todo lo verdadero es exacto, ¿sí? Es verdadero, ¿no? Una cosa que es verdadera, ¿sí? Puede serlo sin ser exacta, ¿no? Y otra vez, verdadero quiere decir que es real, que tiene existencia verdadera y efectiva, que es auténtica, que es genuina, que es evidente, que enseña, que de verdad tiene valor en sí misma, eso es verdadero, ¿no? Otra vez, como una verdad, como un principio, una enseñanza, ¿sí? Que está detrás de una historieta, ¿sí? Que la historieta no sea real, no deja que la enseñanza, no le prohíbe a que la enseñanza sea verdadera. Entonces, en la Biblia vamos a tener pocas cosas exactas. Tenemos algunas para serle honesto,
¿no? Pero otra vez, como estamos hablando de miles de años, así exacto, como yo digo, preciso, puntual, justo, cabal, riguroso, estricto, correcto, fiel, pues lo más que nos podamos acercar, ¿no? Pero es verdadero. Que no sea exacto no quiere decir que no es verdadero, que no hay una verdad. Y detrás de esta historia y de estas historias y de estos relatos, vamos a encontrar muchas verdades impresionantes que Dios nos quería revelar. Esto es importante. Entonces, y luego, la verdad no se manifiesta de una sola forma, no es uniforme, ¿no? La verdad tiene muchas formas, se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo generalmente cuando empiezo a hablar de esto, menciono como, bueno, pues 2 más 2 son 4, ¿cierto? Esto es un acuerdo, es así. Y siempre es así, siempre 2 más 2 son 4, no pueden ser 5, no pueden ser 3, 2 más 2 son 4. Esta es una verdad matemática, ¿sí? Una verdad matemática, así es, no va a ser 5 dentro de 1000 años, 2 más 2 son 4, de acuerdo a cómo la ciencia matemática lo ha determinado, es una verdad matemática, ¿no? Pi vale 3.1416, ¿sí? Creo. Pi, ¿sí? Para las ecuaciones, es una verdad matemática, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de verdades en la Biblia, ¿no? Probablemente la que más sobresale o la que más se hace presente es esta número 1 que yo les presento aquí, que es la verdad religiosa. La Biblia, mire, primero para empezar, la Biblia no es un libro científico, ¿eh? No es un libro científico, no lo fue, no trató de serlo, porque Dios no lo quiso así, no quería darnos un libro científico, no quería. Ahora, encontramos algo de ciencia en la Biblia, encontramos ciencia de su tiempo, de cuando se escribió otra vez, regreso al contexto histórico. Hay cosas científicas de lo que entendían, ¿no? La cosmogonía que nos presenta la Biblia es una cosmogonía, ¿no? Del siglo XVII antes de Cristo, del siglo XX antes de Cristo, una cosmogonía. Es cómo entendían la constitución del cosmos. Hay ciencia, por supuesto, ¿no? Hay entendimiento, ¿no? Antiguo de cómo funcionaban las cosas, por supuesto. Pero no es una verdad científica universal y que aplica a todas las edades, pues no. ¿No? Entonces, no es un libro científico la Biblia, no es un libro, aunque otra vez encuentras cosas muy puntuales, ¿eh? No quiero descartar como que, entonces nada, no. De acuerdo a su tiempo tenía varias cosas muy interesantes. No es un libro histórico tampoco. La Biblia, Dios no quería contarnos una historia por contarnos una historia. Hacer una historia, aquí está la historia y a ver cómo le hace. Y ni el del sentido como entendemos la historia hoy. ¿Sí? Aunque tiene historias, aunque es una historia, ¿sí? No es un libro histórico como tal, ¿sí? Lo principal que nos quiere enseñar la Biblia o que encontramos en la Biblia es una verdad religiosa, ¿no? La palabra otra vez religión de latín, ¿no? Religare, que se refiere a relación, ¿no? De ahí viene la palabra relación. Entonces, de hecho, cuando hablamos de religiones, cuando las religiones son las que nos presentan de alguna manera estas verdades sobre la relación entre Dios y los seres humanos. Esto es una religión. Cada religión, llámele como le llame, ¿no? Incluyendo la nuestra, la judío-cristiana, ¿no? Que es la nuestra. Esta es nuestra religión judío-cristiana, somos católicos, somos judío-cristianos, habla de esta relación entre Dios y el ser humano, ¿no? Este Dios que se manifiesta, que tiene una relación con el ser humano. Entonces, en la Biblia tenemos una verdad religiosa por sobre muchas otras cosas, ¿no? Tenemos verdades morales también que van revelándose progresivamente, van cambiando, van perfeccionándose. La cuestión de la moralidad en la Biblia, verdad moral tiene que ver con aquellas cuestiones que están directamente relacionadas con los actos, con la bondad o la maldad de nuestros actos. Es una verdad moral, ¿no? Entonces en la Biblia hay verdad moral, la hay, ¿no? ¿Qué está bien y qué está mal? Ahora, cuando analicemos, vamos a encontrar cosas como que, bueno, en la época patriarcal, estoy pensando el incesto, ¿no? Que ahora es una cosa súper mala, moralmente hablando, no lo era, ¿no? La poligamia, ¿no? Que todavía en algunos
en algunos países, en África, en Asia, tiene una aceptación moral, ¿no? Que en tiempo de los patriarcas también era más o menos común y no tenía nada malo. Verdades morales que fueron cambiando con el paso del tiempo. Vamos a encontrar verdades morales que han ido perfeccionándose de manera progresiva. Va a haber verdad simbólica en la Biblia, mucha verdad simbólica, sobre todo en algunos libros, como estoy pensando el libro del profeta Ezequiel, el libro del profeta Daniel, estoy pensando los Salmos, el libro del Cantar de los Cantares, está lleno de simbolismos muy románticos, padrísimos, muy bonitos. Estoy pensando el Apocalipsis, no se diga el Apocalipsis, a cada cosa, cada color, cada figura, cada forma, ¿no? Tiene un valor simbólico impresionante, la numerología, etcétera. Entonces tenemos verdades simbólicas, ¿no? Hay verdades proverbiales, sobre todo en la literatura sapiencial. Vamos a estudiar un poquito esto de hoy, nos vamos a detener en cada una de estas literaturas, ¿no? O manifestaciones de la verdad proverbial que es muy parecido a los dichos populares nuestros, ¿no? Pero muy creados en un ambiente familiar, en la gente de la Biblia, con verdades muy profundas, una frase que dice mucho, ¿no? Las verdades proverbiales, otra vez son pequeñas frases, sentencias, ¿no? A estos, ¿no? En la Biblia, en la palabra de Dios, le llamamos proverbios, aunque hay varias formas de estos mismos, ¿no? Hay un libro completo, está lleno de sentencias muy interesantes. Ya había mencionado, aunque no es la finalidad de la Biblia como tal, hay verdad histórica. La Biblia tiene una historia, sobre todo la historia de la salvación, ¿no? Del pueblo hebreo, de un pueblo concreto. Nos narra la historia que sucede entre 1800 antes de Cristo. Otra vez, voy a mi marco geográfico, 1800 antes de Cristo, a más o menos el 100 o 150 después de Cristo, ¿sí? 100 o 150 después de Cristo. Entonces, ahí tenemos más o menos un tiempo de unos 1950, 2000 años de historia narrados, ¿no? De respecto a la verdad científica, yo les mencionaba, pues hay algunas cosas, pero una ciencia muy de su tiempo, muy de sus tiempos, ¿no? Yo mencionaba su cosmogonía, sus principios para describir la realidad, sí, de una manera muy primitiva, como mayoría de las culturas de ese tiempo, pero esto no dejaba de ser muy científico, de ser un análisis serio, ¿no? De lo que le rodeaba de alguna manera. Pero la Biblia sobre todo es un libro de fe, es un libro de fe, es un libro religioso, es un libro sagrado por su origen divino, su origen divino. Híjola. Y luego otra vez estoy entrando en la cuestión de interpretación ya con ustedes, con estas cuestiones de las verdades, pero con los géneros pues aún más. La Biblia está escrita en diferentes géneros, muchísimos géneros. Ay, Dios santo. Yo voy a mencionar algunos, pero estos ni siquiera son una parte completa de todo lo que podemos encontrar de la riqueza literaria que compone estos 73 libros de la Biblia, ¿sí? Porque tenemos géneros y luego tenemos subgéneros y luego tenemos algunos géneros que no he agregado aquí. Entonces, la Biblia está escrita en diferentes géneros, ¿sí? Y para poder entender la Biblia hay que releerla de acuerdo también, no solamente en su historia, en su contexto histórico, hay que leerlo también en el género literario que ha sido escrito, ¿sí? No podemos leer todo parejo. La gente que entiende un poquito más de géneros literarios, si usted llevó clases de literatura o estudió un poco más o fue maestro de literatura o alguna cosa, o si algunos de plano estas cosas de literatura, no, hay una parte de la manera de expresar la verdad, de expresar las emociones, los sentimientos, las historias, pues es súper variada, súper rica. El ser humano ha encontrado maneras maravillosas de expresar cosas en el lenguaje, y eso le hemos llamado a esta riqueza, ¿no? Géneros literarios, ¿no? Por supuesto que en la Biblia tenemos el género histórico, y otra vez histórico en el sentido antiguo, no moderno. Esto también es interesante. Los libros históricos se distinguen por su clásico lenguaje narrativo, es conciso, es lineal, con largas digresiones en la Biblia. A veces no nos gustará tanto y está reducido a una lista de nombres o genealogías, ¿no? En hebreo se dice Toledot,
que a veces para nosotros es como que un nombre sobre otro nombre, y para los judíos es súper importante las genealogías. Vamos a estudiar eso con calma. No tienen forma de relato real o imaginario algunos de ellos, ¿no? Pero los relatos históricos, ya mencioné, tienen un fin religioso. Estos relatos destacan o quieren hacernos ver esta presencia de Dios en la historia. No es una historia por una historia, es qué está haciendo Dios en medio de esa historia. Muy interesante, ¿no? Y luego está el género mítico. Y esto es importante que lo explique porque ya me ha pasado en muchos cursos de Biblia cuando yo empiezo a hablar de mitología bíblica, ¿no? O mitología babilónica presente en en nuestros primeros capítulos de la Biblia, que hay gente que empieza, espérame, José Juan, ¿qué estás diciendo? Primero, mire, la idea de mito o la mitología o la mitología, ¿no? O la mitopoyética, ¿no? El recurso como tal de expresión antiguo, ¿no? Era maravilloso. Mayoría de las culturas antiguas hicieron uso de una o de otra forma de este género precioso, ¿no? De la literatura antigua. Estoy pensando que probablemente las mitologías más famosas son la griega, por ejemplo, la mitología griega, pero los egipcios también tienen una mitología egipcia, ¿no? Y es describir la realidad natural y sobrenatural y con estos recursos, ¿no? Los mayas tenían una mitología, ¿no? Los incas tenían una mitología, los aztecas tenían una mitología. El mito era un recurso maravilloso antiguo para expresar las realidades que le rodeaban al ser humano, ¿no? Entonces, para que entendamos que porque hoy cuando escuchamos la palabra mito, se utiliza de una manera peyorativa, despreciativa o anulativa. Es decir, cuando hablamos de mito, decimos como que, eso es un mito, quiere decir como que en nuestro lenguaje actual, como no fue real, no es verdad, no es sustentable, no sirve, etcétera. No. Mito, como lo estamos entendiendo en su sentido más antiguo, es una intuición y un acto de fe a la vez. Intenta el mito o la mitopoyética imponer una forma inteligible a las realidades que trascienden la experiencia. Otra vez, intenta imponer una forma inteligible, entendible a las realidades que trascienden la experiencia, ¿no? Es decir, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo son los dioses? ¿No? Otra vez los mayas, los aztecas, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios sol, el dios serpiente, el dios esto. Era darle una forma inteligible a las realidades que trascienden la experiencia. El mito antiguo no pretende superar la paradoja. Es una paradoja, por supuesto, de conocer lo inconocible, pero es una ayuda maravillosa. Estas realidades solo pueden expresarse por representaciones simbólicas creadas a partir de los datos de la experiencia. La meta del pensamiento mitopoyético es la verdad, siempre. En los relatos antiguos, la meta del pensamiento mitopoyético siempre es la verdad, presentarnos una verdad, sí, que nos sobrepasa, sí que nos quedamos limitados, pero que es una verdad que tratamos de hacerla nuestra. Nunca era la falsedad, digo, por como lo entendemos ahora. Es un recurso, lo vamos a encontrar en la Biblia. Tenemos un género literario legislativo, leyes, ¿no? Que luego ahí en la lectura de la Biblia, ahí es donde mucha gente se para cuando empieza a leerlo de manera como está presentada la Biblia, con Génesis, y luego sigue en Levítico, que son un montón de leyes, ahí para porque pues ya no hay un relato como tal. Entonces, son aquellos que recogen normas, leyes, costumbres, ¿no? Por las que se regía un pueblo. Vamos a encontrar el pueblo de Israel en su tiempo se regía con ciertas normas y leyes, ¿sí? La misma palabra Torah, ¿no? Que relata los primeros 5 libros de la Biblia es ley, pero tiene más sentido como de una alianza con Dios. Tenemos el género profético, que también cuando hablamos de profetas es muy extenso. El género profético tiene muchos subgéneros, ¿no? Muchos subgéneros. Por ejemplo, estoy pensando, otra vez, cuando hablamos de género profético tenemos un mensajero, ¿no? La idea, otra vez, en Biblia también esto va a ser muy interesante. Detrás de las palabras, detrás de los mensajes, hay ideas mucho más extensas de cómo los hemos explicado o cómo los hemos entendido.
Entonces nos revela la existencia de un mensajero que habla a los hombres en nombre de Dios. Esto es muy interesante, ¿no? De ahí viene el mismo, el profeta es un naví, y un naví es el que habla de parte del que le presta la voz a alguien más, se refiere a Dios mismo. Y otra vez, subgéneros o géneros que utiliza el profeta: la acción simbólica, la denuncia, el anuncio, el aviso, la amenaza, las visiones, ¿no? Los famosos oráculos, ¿no? Confesiones, etcétera. Son formas que utilizan los profetas para expresar esto, ¿no? Tiene un lenguaje muy peculiar, a veces muy simbólico, muy elocuente, a veces patético, a veces muy recio el lenguaje, ¿no? Visionario entre muchos, ¿no? Entonces el mismo lenguaje profético es muy extenso. En mayoría de los libros sapienciales o muchos libros vamos a encontrar el lenguaje lírico. El lenguaje lírico, este género expresa sentimientos, vivencias internas de pasión, de amor. Estoy otra vez pensando en el Cantar de los Cantares, que es maravilloso, ¿no? De amor. Por mencionar algunas, su lenguaje tiende al simbolismo, ¿no? Otra vez, cuando el amado está describiendo a la Sulamita con otra vez, con todos los animales que están alrededor, tus ojos son como palomas de no sé dónde, etcétera. Un montón de símbolos tiene cada cosa, ¿no? Entonces, es muy bonito también el lenguaje lírico que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos, sobre todo en los salmos, en las lamentaciones, en el Cantar de los Cantares, tenemos mucho lenguaje lírico. Lenguaje metafórico, ¿usted escuchó las metáforas, no? Son otra vez frases, formas, ¿no? Sentencias que nos presentan algo y detrás de esto hay una cosa que nos quiere decir más profunda. Entonces es un dicho que se trasladan palabras de significado propio mediante una comparación implícita. Otra vez, una metáfora: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Son metáforas. ¿Qué hay detrás de esa metáfora, no? Hay un significado impropio con el que guarda cierta analogía, es decir, la luz tiene una cosa, pero es más profundo lo que quiere decir. Tenemos lenguaje alegórico, ¿no? Que es una metáfora extendida. Entonces, metáfora es algo corto, o ustedes son la luz del mundo, ¿no? O yo soy la puerta, ¿no? Alguna cosa así, es lenguaje metafórico. Alegórico es, por ejemplo, el capítulo 15 de San Juan, la vid y los sarmientos, o la parábola de la oveja perdida, es una alegoría, ¿no? Es una comparación basada en una metáfora continuada o extendida, ¿no? Vamos a encontrar entre el lírico y el alegórico, el metafórico, el lenguaje sapiencial, ¿no? Otra vez, narraciones, sentencias, que tienen que ver otra vez, sobre todo a finales del Antiguo Testamento, vamos a encontrar mucho de esto que a lo mejor tiene una influencia persa, una influencia griega, con cuestiones como que más filosóficas, más existenciales, que tratan de dar respuesta a cuestiones muy existenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Por qué al bueno le pasan cosas malas y al malo le pasan cosas buenas? No son libros didácticos de alguna manera en la literatura sapiencial, etcétera. Tenemos ese lenguaje también en algunos libros, en Job, en Esther, en Tobías, ¿no? Tenemos también literatura epistolar, escritos enviados para un remitente, que van a uno o a varios, o a una comunidad completa. Tenemos, y también tiene sus propios, formas concretas. Una cosa que Jesús utilizó bastante, pero que no solamente utilizó Jesús, que encontramos en el Antiguo Testamento, el género literario parabólico, las parábolas, ¿no? Otra vez, comparaciones parecido al alegórico de alguna manera. Son comparaciones desarrolladas ante relatos ficticios que persiguen un fin pedagógico, ¿no? Un fin pedagógico. En el Antiguo Testamento encontramos en Isaías 5:1, utiliza la imagen de la viña, ¿no? En Ezequiel 1:26, en Amós 4:1, se utiliza mucho la imagen de la viña en el Antiguo Testamento, pero sobre todo Jesús es quien más empleó este tipo de lenguaje, ¿no? Sobre todo estoy pensando en todos los evangelios, pero en el evangelio de San Mateo de una manera como que más concreta. Tenemos lenguaje apocalíptico o género literario apocalíptico, otra vez, que generalmente se da en tiempo de persecución, este tipo de género, que tiene una simbología impresionante de imágenes, impresionante, que otra vez es como en códigos, como se dan revelaciones que parece como que ¿qué es esto? No se entiende, pero que lo que está comunicando lo entiende y el destinatario lo entiende.
y que está como queriéndoselo ocultar a alguien que no lo entienda. Entonces, y es muy complejo y es muy bonito y está lleno de muchos significados, ¿no? Luego le digo, hay más géneros y subgéneros que yo no estoy agregando otra vez: los proverbios, la literatura proverbial, los poemas didácticos, la sabiduría, los diálogos sapienciales, como en el libro de Job, las súplicas individuales, colectivas, etcétera. Entonces hay muchos géneros. Cuando leemos y tratamos de entender la Biblia, tenemos que leerla en su propio género. Es muy importante, es muy importante. Estoy aterrizando esta noche otra vez, dando puros tips de interpretación ya, algunos principios para cuando entremos a leer, tengamos en nuestra cabeza, ¿no? Estas cosas, ¿no? Yo digo, cuando yo enseño Biblia, cuando doy introducción, ustedes me han escuchado esto, ¿no? Que un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. De ahí la importancia del contexto para el entendimiento de la palabra de Dios. Yo, José Juan, voy a ser súper honesto con ustedes. Esta frase, no sé si yo se la robé a alguien inconscientemente. No recuerdo a quién se la escuché en mi vida, si se la escuché a alguien. Yo recuerdo estarla usando por más de 20 años ya, por seguro, ¿sí? No recuerdo como, y hay muchas cosas que yo todavía, hasta el día de hoy, no es que me la paso plagiando gente. Hay muchas cosas que todavía, esto se lo aprendí a tal padre, o esto lo leí en tal libro, ¿no? Hay muchas cosas, y de mucho tiempo, pero esto no sé, y le soy muy honesto, ¿no? Porque pues, yo ya lo escuché también antes en otro lado. Yo lo empecé a usar hace más de 20 años. No recuerdo que yo se lo escuché algo. Yo lo empecé a usar y no sé de dónde lo saqué. A lo mejor seguramente, le voy a ser honesto, ¿no? Porque hay cosas que como que yo sí he dicho y que digo como yo las dije y no sé si alguien más las dijo, pero yo estoy seguro que esto se generó en mi cabeza y yo lo dije. Esto no estoy seguro 100%, ¿no? Pero es muy interesante. Es un texto sin contexto es un pretexto. Es decir, cuando sacamos al texto de su contexto, lo dañamos. Cuando sacamos al texto de su contexto, lo dañamos. Todo texto tiene que ser entendido en su contexto. Todo suceso, si usted saca algo de contexto, lo daña, lo hace chisme, lo destruye, lo hace pedazos, hace con él lo que usted quiera, ¿sí? Esto es importante. Entonces, siempre tenemos que tener un contexto y la Biblia fue escrita en un contexto y este contexto es muy amplio, ¿no? Para ser entendido. Hay gente otra vez que agarra y estoy pensando, gente bien intencionada, hay gente mal intencionada, por supuesto, ¿no? Yo le digo a la gente como que hay gente que empieza a estudiar un poquito de Biblia y no es sino para agarrar a bibliazos a quien se deje, ¿no? Empieza a aprender 2 o 3 cosas y con esas 2 o 3 cosas se hace o para presumirle a alguien, o para decirle, mira, te vas a condenar, canijo, y le saque el texto donde dice que a los mujeriegos se irán al infierno, o sea, le encuentran, ¿no? Etcétera. Pero es bibliazo, es decir, aprendo algo para usarlo en contra de alguien. No se trata de eso, no se trata de eso. La Biblia hay que entenderla en su contexto, en su globalidad, en su todo. No puede agarrar algo y sacarlo, está dentro de algo siempre. Es importante. De ahí pues que estas dos ciencias, podemos llamar, ¿no? Siempre están en juego a la hora que interpretamos la Biblia, lo que se llama la exégesis y la hermenéutica. Exégesis, 2 palabras domingueras, exégesis y hermenéutica, que antiguamente, antes del siglo XVIII, se utilizaban de manera indistinta, como que la exégesis y la hermenéutica eran como que algo muy parecido, tenía que ver con entender lo que decía algo, casi todo. A partir del siglo XVIII, después de Cristo, empezamos a separarlas. Estoy pensando más por su finalidad porque todavía, no lo sé, ahora que estamos estudiando, no sabes si estás haciendo exégesis, estás haciendo hermenéutica, a la hora que te revuelves es una cosa, pero una cosa te lleva a otra te lleva a una, entonces, pero son 2 cosas que ahora, por cuestión de finalidad, han discurrido de manera distinta, pero tienen como que tienden a trabajar la una para la otra y la otra para la una. No, exégesis viene de exegomai, ¿no? Del griego, exegomai, como verbo que tiene que ver con exegomai, tiene como la idea de meterse en el mundo del texto, meterse para sacar, ¿sí? Exégesis es como que meterse, ¿sí? Para extraer. De hecho, la palabra
la más básica, la raíz, tiene que ver con extraer, con sacar el significado que está allá adentro. Pero para sacarlo te tienes que meter, exegomai, ¿sí? Que es lo que el texto es, de alguna manera, si, para que distingamos y pueda decir, si puedo hacer una pregunta que se conecte con exégesis y que difiera de hermenéutica, la pregunta para exégesis es, ¿qué es lo que el texto significaba? Sí, otra vez, como, ¿cuál era la idea original del autor, del que lo escribió? ¿Sí? ¿Qué es lo que a esta pregunta quiere responder la exégesis? ¿Qué es lo que el texto significaba? Entonces, la exégesis bíblica es la aplicación de los principios de interpretación del texto para tratar de encontrar el propósito del autor. La hermenéutica, otra vez, aunque se parecen, y que tengo en el texto, pues el nombre viene otra vez de Hermes, ¿saben? Hermes, otra vez, mitología griega. Mitología griega, Hermes era el hijo de Zeus y de Maya, ¿sí? Y era el mensajero de los dioses, era el mensajero de los dioses, el hermeneute, el mensajero de los dioses. Es el que llevaba los mensajes como secretos de los dioses y que se los descifraba a aquellos que eran como que... a los que eran, pues, los destinatarios de estos mensajes, ¿no? Del griego hermenéuticos, de hermeneo. Hermeneo quiere decir descifrar, hermeneo, descifrar, y también tiene la palabra tecné, que es arte, ¿no? Entonces es un arte la hermenéutica, y tiene la terminación también ticos, que es relacionado a... Entonces, la hermenéutica tiene que ver con qué es lo que el texto significa, y aquí es donde le digo que cambió. Entonces, a exégesis me regreso, qué es lo que el texto significaba, hermenéutica, qué es lo que el texto significa para nosotros. Primero tiene que ver con el propósito del autor, el segundo tiene que ver con el propósito del intérprete. ¿Qué quiere decirme a mí? ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué entiendo ahora? ¿Sí? Uno tiene que ver más como en la parte pasada, recogerlo del pasado para poder aplicarlo ahora, ¿sí? Entonces, para hacer exégesis hay que hacer análisis de la forma literaria, del texto bíblico, y para esto recurrimos a estas cosas que yo estaba hablando con usted, los recursos literarios, la estructura, dónde está, cómo está acomodado, también es muy interesante, el estilo, los aspectos lingüísticos, gramaticales, por qué está primero el verbo y luego el de, etcétera. Porque si tiene un artículo o no lo tiene, y eso cambia totalmente, ¿no? Los aspectos históricos, ya había mencionado yo, socioculturales. Para hacer exégesis, para entender la Biblia, se tiene que hacer un estudio de esta, ¿no? Un estudio de esta, ¿sí? Y yo ponía aquí como hay dos maneras de acercarse a la Biblia, ¿sí? Hasta el día de hoy. Un método fundamentalista y un método crítico. Crítico, otra vez, que tiene que ver más con análisis, no de crítico de criticar, de crítica, sino de análisis riguroso en el que atendemos a las diferentes cuestiones que nos acercan al texto, ¿sí? Entonces, el método fundamentalista es la Biblia es lo que dice que es y dice lo que dice que dice, aunque suene raro lo que estoy diciendo. El método fundamentalista dice que Dios creó a Adán y Eva, y entonces así fue, Dios creó a Adán y Eva, ¿sí? Y así como dice que lo creó, el problema es que luego, bueno, ¿cuál relato? Pero así, ¿cómo fue creado Adán? Pues de la tierra, hizo lodito, ¿no? Hizo lodito y fue formándole la manita, ¿no? La otra manita, etcétera. Es como que este es un método, el método fundamentalista de interpretación es, la Biblia se entiende como está escrita, lo que dice así es. Y si dice que Dios creó el mundo en 6 días, pues así fue en 6 días. Aunque la ciencia ahora diga que han pasado millones de años, no, la Biblia dice que fueron 6 días. Bueno, ¿cuál relato dice que son 6 días, no? ¿Y qué se refiere días, no? ¿Cuánto es un día para la Biblia? Porque ya tenemos una idea ahí de, simbólica también de alguna manera. Entonces, el método fundamentalista que muchos hermanos separados, sobre todo de sectas actuales, los protestantes, clásicos, ¿no? Antiguos, estoy pensando de la Reforma Protestante, los luteranos, los anglicanos, los ortodoxos, incluso, ¿no? Estos hacen un análisis muy serio y muy profundo de la Biblia. Son algunas sectas más actuales, grupos
pseudo cristianos o algunos cristianos, porque algunos sí son pseudo cristianos que creen en Jesús como creemos nosotros, que hacen mucho interpretación fundamentalista. Aquí dice la Biblia dice aquí que, ¿no? Y aplican lo que les conviene. Hacen mucho esto de los bibliazos, lo que yo le decía, ¿no? Aquí dice que no te harás imágenes, y ustedes los católicos son idólatras, canijos, aquí dice, y leen así, sí dice, el católico lo lee, ¿no? Es una interpretación, una lectura, mejor dicho, porque no hay interpretación muchas veces, una lectura fundamentalista de la palabra de Dios, no un análisis crítico. Entonces, ¿por qué dice? Entonces nos metemos a hacer un análisis crítico y entendemos el contexto de lo que se está diciendo y cambia el sentido, ¿no? Cambia el sentido, casi estoy seguro que cambia el sentido de alguna manera, ¿no? Y otra vez, los fundamentalistas pues leen en una parte como ellos quieren para aplicarlo como ellos quieren, ¿no? Y para entenderlo como ellos quieren, y como les conviene, y otras partes pues no la leen, ¿no? Y no la leen y no la aplican tampoco, ¿no? Si fueran fundamentalistas en toda la lectura de la Biblia, pues habría partes pues que no les va a acomodar, que no van a tener sentido para ellos, o hasta que los van a desafiar, ¿no? Si tu ojo te es causa de pecado, si tu ojo te es causa de pecado, sácatelo. Si tu ojo te es causa de pecado, sácatelo. Venga, léalo y ejecútelo, literal, fundamentalista. Puro tuerto hubiéramos, puro tuerto. Si tu mano te es causa de pecado, córtatela. Puro manco, Señor. Puro manco hubiéramos. Si tu pie, Dios santo, ¿no? Ay, Dios mío, no le sigo porque estamos todos mutilados hasta la madre, ¿no? Discúlpeme. No se puede hacer una lectura fundamentalista de la Biblia. Tenemos que hacer un acercamiento crítico, analítico. Si no lo escribí yo, no se escribió en Guanajuato, no se escribió en el 2023. No, señores, se escribió en una realidad muy distinta y muy distante a la nuestra. Con eso estoy terminando el día de hoy. La siguiente semana vamos a comenzar a entrar en la historia. Un poquito más interesante porque vamos a empezar a contar historias. No, vamos a tratar de hacer más o menos en 5 sesiones, cada sesión un par de etapas. Aquí tengo yo las etapas, no se va a alcanzar a ver muy bien, pero para leer el relato histórico de la Biblia o el relato histórico que nos presenta la palabra de Dios, no necesitamos leer los 73 libros. Para leer la historia contenida en la Biblia, tenemos que leer 14 libros. Estos 14 que están aquí están con numeritos. Estos 14 son los que tienen un hilo, por decirlo así, un hilo de la historia. Es decir, hay muchos libros en la Biblia algunos que no son históricos, que no se necesitan leer cuando yo quiero leer la historia de la Biblia. Todos tienen mensajes y verdades y una riqueza impresionante, pero para leer la historia, ¿qué es lo que vamos a hacer para tener un contexto histórico antes de entrar en cada uno de las partes de la Biblia que yo mencioné? Pentateuco, históricos, proféticos, sapienciales. Vamos a hacer este repaso que he hecho con ustedes cuando les he dado historia de la salvación, por etapas. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de dos etapas, estos primeros dos que están aquí, los orígenes, o la prehistoria, la salvación, esto que está aquí como en verde, y la época patriarcal, que lo encontramos en el libro de Génesis. Entonces, vamos a ir haciendo de dos en dos, ¿sí? ¿Sí ve? Ahí hay un libro, ¿no? Entonces, son los 14 libros que hay que leer para seguir el libro de la historia, ¿no? Génesis, Éxodo, Números, ¿sí? Si ve aquí ya brincamos Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Macabeos, esos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, algunos de los evangelios, aquí pone Lucas, yo puedo recomendar Mateo también, ¿no? Y aquí pone Lucas porque Lucas se conecta con Hechos, pero si yo escogiera un evangelio de los 4, escogería Mateo, yo, José Juan. Pero aquí porque hay conexión con el libro de Hechos, ¿no? La gente de Ascension Press aquí en Estados Unidos, que es el que ha hecho esta división, pone Lucas y Hechos. Con estos tenemos la historia completa que nos narra la Biblia. Entonces, esos son los libros esenciales. Los libros de abajo fue más o menos cuando se escribieron y complementan a los libros de arriba, ¿no? De alguna manera, estos también, es más o menos en el mismo tiempo que se escribieron los de arriba, cómo se iban escribiendo los demás libros, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lucas tenemos, pues están los evangelios, ¿no? Hechos, y agrega
Apocalipsis y aquí las cartas también, todas las cartas del Nuevo Testamento, pero la parte histórica está en estos libros. Entonces, la semana que entra vamos a entrar a esta primera, ¿no? Entonces yo voy a dividir en 5 partes, 5 clases, es que vamos a ver la parte de orígenes y prehistoria y la época patriarcal. Y después vamos a ver Éxodo, liberación y alianza y desierto, es toda una parte, y luego conquista, asentamiento y jueces en la historia. Y luego vamos a ver monarquía unida, y luego dividida, ¿no? Y luego el exilio, y luego la restauración y la época persa. Nos vamos a ir sobre estas partes de la historia de una manera muy general, porque después cuando estudiemos con más calma vamos a ver más detalles, pero como algunas cosas que nos van a señalar la historia importantes. Y luego época griega y dominación romana y los tiempos de Jesucristo. Va a ser la cuarta y la quinta y última, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios y la segunda venida de Cristo. Un poquito de Hechos y un poquito de Apocalipsis vamos a ver en esta última.